peor habitación del detestable Hotel Lisboa, se paseaba infatigablemente el estudiante de tercer año de medicina, Stefan Klochov. A la vez que paseaba, estudiaba en voz alta, y como ya llevaba largas horas entregado al doble ejercicio, tenía la garganta seca y la frente cubierta de sudor. Junto a la ventana, cuyos cristales empañaba la nieve congelada, estaba sentada en una silla, cosiendo una camisa de hombre, Aniuta. Una chica morenilla de unos 25 años, muy delgada, muy pálida y de dulces ojos grises. En el reloj del corredor sonaron catarrosas las 2 de la tarde, pero la habitación no estaba aún arreglada. La cama se encontraba deshecha y se veían esparcidos por el aposento algunos libros y ropas. En un rincón había un lavabo nada limpio y lleno de agua enjabonada. El pulmón se divide en 3 partes, recitaba Klochov. La parte superior del pulmón llega hasta la 4ª o 5ª costilla. Para formarse idea de lo que acababa de decir, se palpó el pecho. Las costillas están dispuestas paralelamente unas a otras, como si fueran las teclas de un piano. Continuó. Para no errar en los cálculos, conviene orientarse uno sobre un esqueleto o sobre un ser humano vivo. Ven, Aniuta, voy a orientarme un poco. Aniuta interrumpió la costura, se quitó el corpiño y se acercó. Klochov se sentó ante ella, frunció las cejas y empezó a palpar las costillas de la muchacha. Veamos. La primer costilla, observó. La primer costilla es difícil de tocar. Está detrás de la clavícula. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Esta es la 4ª. Es raro. Estás muy delgada y sin embargo no es fácil orientarse sobre tu tórax. Pero, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que usted tiene los dedos tan fríos. Basta, Aniuta. No te morirás. Bueno, esta es la tercera. Esta es la 4ª. No, así las confundiré. Mejor voy a dibujarlas. Cogió un pedazo de carboncillo y trazó en el pecho de Aniuta unas cuantas líneas paralelas correspondientes a cada una de las costillas. Claro, es así. Muy bien. Ahora veo todo claro. Bueno, muchacha, voy a auscultarte un poco. Levántate. La muchacha se levantó y Klochov empezó a golpearle con el dedo en las costillas. Estaba tan absorto en la operación que no advertía que los labios, la nariz y las manos de Aniuta se habían puesto azules de frío. Ella, sin embargo, no se movía temiendo entorpecer el trabajo del estudiante.
Si no me estoy quieta, pensaba, si no me estoy quieta, no saldrá bien en los exámenes. Sí, ahora está todo claro, dijo por fin él, cesando de golpear. Bueno, muchacha, siéntate, pero no borre los dibujos hasta que yo acabe de aprenderme este capítulo del pulmón. Y comenzó de nuevo a pasearse estudiando en voz alta. Aniuta, con las rayas negras en el tórax, parecía tatuada. La pobre temblaba de frío y pensaba. Solía hablar muy poco. Casi siempre estaba silenciosa. Y pensaba. Pensaba sin cesar. Klochop era el sexto de los jóvenes con quienes había vivido en los últimos 6 o 7 años. Todos sus amigos anteriores habían acabado sus estudios universitarios. Habían ya concluido su carrera y naturalmente la habían olvidado hacía tiempo. Uno de ellos vivía en París. Otros 2 eran médicos. El cuarto era un pintor de fama. Y el quinto había llegado a catedrático. Klochop no tardaría en terminar también sus estudios. Y le esperaba sin duda un bonito porvenir. ¿O acaso la celebridad? Pero por lo pronto se hallaba en la miseria. No tenía ni azúcar, ni té, ni tabaco. Aniuta apresuraba cuanto podía a su labor para cobrar los 25 kopecks y comprar tabaco, té y azúcar. ¿Se puede?, preguntaron detrás de la puerta. Aniuta se echó a toda prisa un chal sobre los hombros y entró el pintor Fetisov. «Oh, vengo a pedirle a usted un favor», le dijo a Klochop. ¿Tendría usted la bondad de prestarme por un par de horas a su gentil amiga? Mire, estoy pintando un cuadro y necesito una modelo. Ah, con mucho gusto, contestó Klochop. Anda, Aniuta. ¿Cree usted que es para mí un placer?, murmuró ella. Pero mujer, exclamó Klochop, es por el arte. Mira, bien puedes hacer ese pequeño sacrificio. Aniuta comenzó a vestirse. Pero, ¿qué cuadro es ese?, preguntó el estudiante. Oh, se llama Psiquis. Es un hermoso asunto, pero tropiezo con dificultades. Tengo que cambiar todos los días de modelo. Mire, ayer se me presentó una con las piernas azules. Sí. Le pregunté, ¿por qué tiene usted las piernas azules? Y me contestó, llevo unas medias que se destiñen. Oh, por cierto, usted siempre tan metido con la medicina. ¿Qué paciencia tiene? La verdad, yo no podría. Bueno, la medicina exige un trabajo serio. Oh, sí, es verdad. Por cierto, perdóneme, Klochop, pero vive usted como un cerdo. Mire nada más qué sucio está esto. ¿Y qué quiere que yo haga?
No puedo remediarlo. Mi padre no me manda más que 12 rublos al mes. Y con ese dinero no se puede vivir muy decorosamente. Tiene usted razón. Pero, bueno, podría usted vivir con un poco de limpieza. Un hombre de cierta cultura no debe descuidar la estética. Pero usted, mire, la cama está deshecha y los platos sucios. Es verdad, balbuceó confuso Klochov. Pero Aniuta está hoy tan ocupada que no ha tenido tiempo de arreglar la habitación. Cuando el pintor y Aniuta se fueron, Klochov se tendió en el sofá y siguió estudiando. Mas no tardó en quedarse dormido y no se despertó hasta 1 hora después. La siesta le había puesto de mal humor. Recordó las palabras de Fetisov y al fijarse en la pobreza y la suciedad del aposento, sintió una especie de repulsión. En un porvenir próximo, recibiría a los enfermos en su lujoso gabinete. Comería y tomaría el té en un comedor amplio y bien amueblado, y en compañía de su mujer, a quien respetaría todo el mundo. Pero ahora, aquel cuarto sucio, aquellos platos, aquellas colillas esparcidas por el suelo. ¡Qué asco! Aniuta, por su parte, no embellecería mucho el cuadro, pues iba mal vestida y despeinada, y Klochov decidió separarse de ella enseguida, pues ya estaba hasta la coronilla. Cuando la muchacha de vuelta estaba quitándose el abrigo, se levantó y le dijo con acento solemne: «Oh, escucha, querida, siéntate y escúchame. Tenemos que separarnos. Yo no puedo ni quiero ya vivir contigo». Aniuta venía del estudio de Fetisov fatigada, nerviosa. El estar de pie tanto tiempo había acentuado la demacración de su rostro. Miró a Klochov sin decir nada. Únicamente sus labios temblaban. «Mira, debes comprender que tarde o temprano nos separaremos. Sí, yo sé que es fatal. Pero mírate. Eres una buena muchacha y no tienes un pelo de tonta. Seguro te harás cargo». Aniuta se puso de nuevo el abrigo en silencio. Envolvió su labor en un periódico. Cogió las agujas, el hilo. «Tome, esto es de usted», dijo apartando unos cuantos terrones de azúcar, y se volvió de espaldas para que Klochov no la viese llorar. «¿Pero por qué lloras?», preguntó el estudiante, y tras de ir y venir silencioso durante 1 minuto a través de la habitación, añadió con cierto embarazo: «Muchacha, tú sabes que tarde o temprano nuestra separación es inevitable. No podemos vivir juntos toda la vida». Ella estaba ya a punto y se volvió hacia él con el envoltorio bajo el brazo y dispuesta a despedirse, pero a Klochov le dio lástima. «Oh,
podría tenerla, pensó. Sí, podría tenerla una semana más conmigo. Sí. Bueno, que se quede. Pero dentro de una semana le diré que se vaya. Y enfadado consigo mismo por su debilidad, le gritó con tono severo: Bueno, ¿qué haces ahí como un pasmarote? Una de dos. O te vas, o si no quieres irte, te quitas el abrigo y te quedas. Quédate si quieres. Aniuta se quitó el abrigo sin decir palabra. Se sonó, suspiró y con tácitos pasos se dirigió a su silla de junto a la ventana. Klochov cogió su libro de medicina y empezó de nuevo a estudiar en voz alta, paseándose por el aposento. Bueno, el pulmón se divide en 3 partes. La parte superior. En el corredor, alguien gritaba a voz en cuello: Grigori, tráeme el samóvar. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.